Buenas tardes a todos y todas. ¿Todos bien? Muy bien. Bueno, realmente yo creo que ofrecemos en el espíritu del Congreso y en el espíritu de la sesión inaugural esta mañana tan hermosa, ofrecer esta conferencia también quisiera para contribuir muy humildemente a la sanación de la tierra, que tanto lo necesita y que nuestros compañeros y compañeras indígenas afrodescendientes nos están mostrando, nos están dando unas pistas muy importantes al respecto. Quisiera por comenzar por agradecer a los organizadores del Congreso, muy particularmente a Olga Lucía Sanabria, a mi tocayo Arturo Argueta, a la maestría interdisciplinaria en estudios de desarrollos interdisciplinarios, especialmente a Javier Tobar por su invitación también al foro que tendrá lugar el día miércoles, a la Asociación Colombiana de Etnobiología, especialmente a Paola Mujica y a Álvaro Sepúlveda, y un saludo muy especial a todos los sabedores y sabedoras y mayores y mayoras de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que nos acompañan. Me parece que lo que voy a intentar de hacer en el espíritu también de los diálogos de saberes que son tan importantes en las disciplinas que nos convocan es precisamente establecer un diálogo de saberes desde ciertas tendencias en la academia con esos saberes de los pueblos territorio, como a veces los llamo, y que de nuevo voy a tratar de resaltar su gran importancia. Bueno, comenzamos el título de la charla, en cierta forma, Tejiendo Pluriverso. Tejiendo Pluriverso es un concepto que entendemos intuitivamente. El concepto de tejido, que es un concepto central a muchos pueblos originarios del mundo. Los compañeros del pueblo Nasa y la Sin estructuran su vida, su cosmología alrededor del concepto de tejido y su proyecto político como el tejido establecido en términos de tejidos, tejido de comunicación, que es con el cual he tenido algún contacto yo a través de los años. Pero tejiendo el pluriverso, ¿qué significa eso? Entonces lo que vamos a tratar de entender de una manera intuitiva, y yo creo que el don Vicente Peña esta mañana nos estaba hablando de cómo se teje el pluriverso, a través de las prácticas cotidianas de todos los colectivos, de los sabedores, de los médicos tradicionales, etcétera, etcétera. El subtítulo es un poco más difícil tal vez, y ahí también tal vez comienza la cuestión del diálogo de saberes. La ontología política de las luchas territoriales en Abya Yala, América Latina. Ontología política. Entonces, ¿qué es eso? Esos a veces los términos rebuscados que nos inventamos los académicas, aunque es un término muy antiguo de la filosofía, y veremos que básicamente significa, lo podemos entender por lo pronto como cosmología. Son las diferentes cosmologías que habitan el planeta, que habitan el mundo, son las diferentes concepciones de lo real, concepciones del mundo, prácticas del mundo, y en última instancia son los distintos mundos, porque lo que tenemos es una multiplicidad de mundos. La modernidad nos ha sugerido que tenemos un mundo solo, un mundo hecho de un solo mundo. Como nos cuentan muy bien los compañeros y compañeras zapatistas, que son muy sabios para estas cosas, realmente el mundo siempre está hecho de muchos mundos. Ellos hablan de un mundo donde quepan muchos mundos. Eso es el pluriverso. Entonces la ontología política de las luchas territoriales es precisamente examinar las luchas étnico-territoriales en muchas partes del mundo, pero especialmente en América Latina, desde el sur de México hasta el sur de Chile y Argentina, precisamente por defender el pluriverso. Bueno, vamos a ver si nos funciona el aparatico este. Breve esquema de la charla, muy brevemente. Entonces, tenemos que el pluriverso está amenazado. Está amenazado por ese mundo único que se arroga para sí el derecho de ser un mundo neoliberal, globalizado, de mercados, de individuos, de eficiencia, de productividad, de todas estas cosas, de lujos, de clases medias, de shopping centers, de todo. Está amenazado y estamos amenazando la Tierra, la madre Tierra, el planeta Tierra. Entonces estamos abocados a un momento de transiciones civilizatorias. Y esto lo dicen tanto, es un punto de acuerdo muy fuerte, tanto entre los movimientos indígenas afrodescendientes y campesinos hoy en día también,
junto con sectores críticos de la academia e intelectuales disidentes, que siempre estamos hablando de que un cambio de época, un cambio de paradigma, etcétera, etcétera. Entonces, eso de transiciones a un modelo civilizatorio es muy importante. Pero ¿de dónde surgen las ideas? Las ideas surgen de distintos tipos, de distintas fuentes. Surgen de las comunidades, surgen de los movimientos, surgen de la academia crítica. Y las ideas hoy en día tienen que ver mucho con un concepto, que es el concepto que estamos trabajando mucho, especialmente con dos colegas, Mario Blaser y Marisol de la Academia, también con Eduardo Gudinas, muchos de ustedes los conocen a ellos, que es el concepto de las ontologías relacionales, que lo que está surgiendo políticamente hoy en día con mucha fuerza, en el resurgimiento de los movimientos, es los mundos relacionales, los mundos donde la relación prima sobre las entidades discretas, los mundos más aún donde no hay entidades discretas porque todo es relación. Eso es como medio fácil verlo teóricamente, pero interiorizarlo y empezar a vivir desde la relación, como lo viven las comunidades étnicas en todos los días, para nosotros urbanos modernos de clases medias es muy difícil. Entonces vamos a ver un poco de eso. Lo presentaré en el contexto histórico de cómo surge esta cuestión del territorio en América Latina. Siempre ha habido territorio, ¿no es cierto? Pero en las últimas 2 décadas el territorio ha surgido como un concepto teórico político en las luchas de América Latina. Entonces vamos a ver. Y luego algunas conclusiones de transiciones hacia el post-extractivismo, hacia el pluriverso. Quería mencionar también con la foto satelital del Pacífico que buena parte de ese trabajo que también he venido haciendo con el proceso de comunidades negras por hace 23 años ya, donde estamos involucrados ahora en un proyecto de pensar el buen vivir afroandino y afropacífico desde las ontologías o cosmovisiones de las comunidades negras de los ríos, pero también del norte del Cauca. Bueno, entonces, decíamos que hay una crisis sin precedentes. Lo conocemos por el cambio climático global, pero también a todo nivel, por donde miremos, hay destrucción y devastación de la tierra. Entonces, esa crisis significa que nos hemos olvidado de un hecho fundamental, de nuevo que siempre lo han sabido los pueblos, de que todo ser vivo existe porque todos los demás seres vivos existen, de que somos una expresión de ese sueño de la tierra, como lo decía en una conferencia hace año y medio el gobernador Marcos Yule, NASA, con quien coincide en una conferencia en Bogotá. Él decía: somos la continuidad de la tierra, miremos desde el corazón de la tierra. Entonces, ¿cómo miramos los académicas desde el corazón de la tierra? Y ustedes que son antropólogos, etnobiólogos, etcétera, más o menos sabemos cómo es la cosa, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea ya de cómo es pensar desde el corazón de la tierra. Las etnociencias en esa y la agroecología son una expresión de lo que un teólogo norteamericano, que es muy interesante, un ecólogo que se llama Thomas Berry, llama el sueño de la tierra. Entonces, aquí estamos involucrados en aprender y ayudar a que el sueño de la tierra siga pasando y siga siendo. ¿Por qué ontología? ¿Qué es esa cuestión de la ontología? La ontología es algo de lo cual también habla de los movimientos. Por ejemplo, a mí me gustó Luis Macas hace mucho tiempo, en 2008, dijo: bueno, es que nuestra lucha es epistémica y es política. ¿Qué quería decir eso con él? Decía que no es solo una lucha por la inclusión, por los derechos económicos, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso es importante sin duda, pero que también es una lucha por el modelo de conocer y modelo del mundo, por la forma en que queremos vivir, de que la defensa de la vida y el territorio por eso se convierten en una de las columnas vertebrales de los movimientos. De esto, obviamente, de nuevo, el pueblo NASA ha sido muy sabio en esta defensa del territorio, de que vincula lo ancestral con el futuro, de que no es que las culturas tradicionales van a quedarse tradicionales y estancadas en el tiempo, como nos dicen en los periódicos, los periodiquillos que tenemos en las ciudades colombianas o latinoamericanas, sino que precisamente se trata de que siempre están pensando en cómo reconstituir sus territorios, de que saben, como lo dice un joven afrocolombiano de Yurumangui en la reunión que tuvimos hace como 2 años sobre otras economías, más que todo con experiencias de PCN, de que la esa vaina que está allí, comienza también con la mente. Más adelante les mostraré tal vez una frasecita de un líder NASA, Mauricio Dorado, que dice: no solamente sacan a la gente del territorio, sino que sacan el territorio de la gente. Es decir, desterritorializar
es un proceso fundamentalmente ontológico, es decir, es transformar, y creo que don Vicente esta mañana lo decía, cuando los jóvenes solo quieren andar con su celular y cantar en la película y ganar un billete, ya esa es una transformación ontológica de la forma de ser con el territorio a la forma de ser con el mercado, con la ciudad, con lo urbano, con la tecnología, que está bien, chévere la tecnología, ¿no? ¿Quién no quiere tener un buen celular hoy en día? Aunque yo tengo uno muy viejito. Pero de todas formas, ¿cómo vinculamos esas dos cosas? ¿No? Lo digital, y creo que es un problema de diseño, no voy a poder hablar de eso hoy en esta charla, es un problema de diseño, cómo vincular realmente lo digital con lo territorial sin que lo digital desterritorialice hasta ese nivel. No, perdón. ¿Cuál es el argumento? Vamos a hablar 40 minutos máximo hasta las 5:10. Tenemos una hora en total, de 4:30 a 5:30. 40 minutos máximo para que queden 20 minutos de conversación, que me interesa muchísimo. O sea, cuando lleguemos a los 40 minutos terminamos, así no haya podido mostrar todas las diapositivas. Bueno, el argumento es muy sencillo. Ahí está, para los que no lo alcanzan a ver atrás. Muchas luchas étnico-territoriales pueden ser vistas como luchas ontológicas, es decir, luchas por la defensa de otros modelos de vida. Interrumpen el proyecto globalizador de crear un mundo, como lo he mencionado ahora, hecho de un solo mundo, capitalista, secular, que es muy importante, liberal, o sea, un mundo sin espiritualidad, sin dioses, donde está restringido la esfera privada, que intenta reducir a todos los mundos a uno solo. Es decir, estamos en un proceso de destrucción y ocupación ontológica de los mundos y los territorios de la gente. Dichas luchas son cruciales para las transiciones civilizatorias de que les hablaba, y este es mi argumento: los conocimientos de los pueblos y los movimientos de los que hemos escuchado aquí de las comunidades están en la avanzada de esas transiciones. No somos los académicos los que estamos en la avanzada. Eso no quiere decir que los académicos y académicas no tengamos cosas importantes para contribuir. Tenemos contribuciones importantes sin duda, pero realmente que las contribuciones más interesantes, precisamente porque continúan sintonizadas con el sueño de la tierra, con la dinámica de la tierra, es la contribución de los pueblos territorio. Bueno, y lo ilustramos muy brevemente, si tenemos tiempo, con algunos aspectos de la lucha de comunidades afrocolombianas. Esto lo quiero mostrar porque el contexto colombiano en este momento es muy importante. Estamos en el posconflicto, ya casi llegando al posconflicto, se habla mucho del posconflicto, ahora del posacuerdo, que me parece mucho mejor. Y quisiera usar 4 formulitas de Boaventura de Sousa Santos muy brevemente, porque las quiero dejar plantar, digamos, en la mente de ustedes, porque son fórmulas que nos permiten invertir la película. Es decir, no tragarnos entero lo que nos dicen los medios y los gobiernos y Santos y toda esta gente sobre el posconflicto y la justicia transicional, sino realmente llegar a pensar el posconflicto de una forma completamente diferente. Entonces, primera formulita. Cada una de estas fórmulas refleja un problema fundamental en la teoría social contemporánea. Enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. La modernidad nos sigue dando soluciones modernas a los problemas modernos, nos sigue dando la economía verde a la destrucción ambiental, nos sigue dando desarrollo sustentable a la devastación del planeta, nos sigue dando reducción de la pobreza a la profunda desigualdad que está creando y miseria que está creando por montones en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, la crisis es una crisis de un mundo particular, es una crisis creada por un mundo particular. La comprensión del mundo es muy interesante. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la concepción occidental del mundo. Desde las universidades nos quedamos atascados en esa vaina, nos quedamos en la comprensión occidental del mundo. Me alegra muchísimo que en la Universidad del Cauca hay unos programas hermosísimos, las diferentes maestrías, el Departamento de Estudios Interculturales, en antropología, gente muy buena, en otros seguro que en otras partes también, en biología, ojalá logren crear el doctorado en biología y procesos bioculturales. Entonces, de que hay muchos otros conocimientos de los cuales tenemos que surtirnos, que han sido invisibilizados. La diversidad del mundo es infinita, de nuevo, el mundo donde quepan muchos mundos. Y entonces, esta es la formulita. Cuando ustedes hablan del posconflicto, digamos inmediatamente, no podemos reconstruir el posconflicto, la sociedad colombiana en posconflicto, con las categorías que crearon el conflicto, especialmente el desarrollo. El desarrollo es el causante número 1 del conflicto. Entonces, decirle no al desarrollo, decirle sí al buen vivir, va a ser unas cuestiones fundamentales que tenemos que
presionar en él. Bueno, simplemente un pequeño homenaje a los compañeros zapatistas que son tan sabios y tan importantes en esto. Y en esto me voy a detener por un momento porque lo que más quisiera mostrar es precisamente qué es eso de que ya mencioné al comienzo, de un mundo relacional. Entonces, cuando yo muestro esta fotografía que es del río Guapi, con ustedes no la tengo que explicar mucho, estoy seguro, porque la mayoría de ustedes ya están muy sintonizados con que allí hay más que 2 personas, ¿no es cierto? Si la mostramos a un paisa, por ejemplo, de Medellín, o a un caleño de clase media o clase media alta, verá ahí un par de pobres, ¿no? Un par de pobretones ahí andando en esas canoitas porque no tienen un buque con, una canoa con motores, etcétera, etcétera. Si empezamos a ver, y esto es un ejercicio colectivo bonito, pero pues hacerlo con tanta gente, no tenemos tiempo, no se puede hacer, ¿qué más vemos allí? Entonces, viajemos al río, viajen al río, al Guapi, si conocen algún otro río, el Timpiquí, el Rosario, cualquiera, métanse por allí, métanse en el manglar, métanse en el bosque, métanse en ese complejo mundo de la naturaleza que nos pintaba Olga Lucía con el maestro Vicente esta mañana, y empezamos a ver todo lo que hay allí. Miremos con los ojos de la racionalidad y vemos que no solamente son 2 personas, padre e hijo, que realmente no hay padre e hijo, ahí hay un entramado relacional muy profundo, donde hay un señor con una niña, con las canoas, con los conocimientos para hacer las canoas, con el mangle que lo cortaron en la época del año en que tendrían de haberlo cortado, porque si no, no hubiera sido bueno para la canoa, con los canaletes, que saben el ritmo de las mareas, que saben que allí hay toda una vida acuática, que también hay dioses y hay dioses, inframundo, supramundo, y que hay cangrejos, y que hay rizomas, y que hay microorganismos, y que hay agua, y hay humedad, y hay lluvia, y hay sol, y hay todas esas cosas, que entonces con cada remada que dan padre e hija, están enactuando un mundo, están ejercitando, están construyendo un mundo relacional. Entonces nos quedamos allí por lo pronto. Ahora veamos qué pasa cuando llegan. Bueno, y es un mundo que tiene aspectos difíciles. Las concheras que viven del manglar, ellas quieren mejorar sus condiciones de trabajo sin duda, quieren mejor precio para la piangua, quieren mejor botas de hule, quieren todas estas cosas, pero no quieren que se destruya el manglar porque el manglar es su mundo. Entonces, creo que sigo dándole a que no es. ¿Qué pasa en estos mundos del Pacífico Sur cuando llega la plantación de palma? Imagino que ustedes ya se dieron cuenta, es una plantación de palma. Cuando llega el monstruo verde, cuando llegó el monstruo verde de la caña y acabó con todos los campesinados libre negro del norte del Cauca. Cuando estas materialidades, porque son materialidades de la palma, de la minería, ocupan el territorio. Cuando no solo sacan a la gente del territorio, sino que sacan el territorio de la gente, porque la gente se va a Tumaco a trabajar en la plantación y ya se desterritorializaron mentalmente. No del todo, porque el apego al territorio no se corta del todo tan fácil. Esta me gusta mucho porque es una misión internacional para verificar el impacto de la palma. Es una casita que quedó por allá en el río Mira, y para mí significa esa, como lo digo, desterrar un mundo de su existencia. La palma avanzó hasta que acabó con todo el territorio. Y solo quedó el mundo de la palma, el mundo uno de la palma, no el pluriverso de la etnociencia, etnobotánica, endobiología y de la agroecología, etc. La minería igual, por acá cerca, es horrible. Frente a esto se movilizan las comunidades. Yo trabajo más que todo con comunidades afrodescendientes. La movilización de las mujeres de la toma de hace unos meses, noviembre y diciembre del pasado, fue una movilización impresionantemente lúcida y hermosa, valiente a no morir. De que entonces en esas movilizaciones surgen unos pensamientos y unos discursos que varían para muchísimas tesis de maestría y doctorado, que simplemente voy a leer la última parte de aquí en aras del tiempo,
Por ejemplo, que el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. De que ese es un principio de la ontología política de defensa del territorio. Igual, aquí también lo voy a pasar rápidamente, cuidar, el concepto de cuidar del territorio. Nuestra tierra es nuestro lugar para soñar con dignidad nuestro futuro, soñar con dignidad nuestro futuro. Y el buen vivir es sobre la dignidad. Carta de Francia Márquez, algunas de ustedes conocerán a Francia Márquez, una lideresa realmente muy importante. Entonces ahora sí, saltemos un poco. Olvidé decir que cuando comenzaba y hablaba de los conocimientos de los pueblos y los conocimientos académicos, de que estos son los intentos en que nosotros académicos o académicas nos tratamos de acercar a los conocimientos, digamos, de los pueblos. Alguna vez al Mario, ¿cuál es el primer apellido del Mario? ¿Quién? El historiador afrocolombiano de Medellín, Óscar Mario, ¿cómo se me olvida? Óscar Mario decía en una conferencia, decía, bueno, mi trabajo, mi paper, digamos, mi presentación va a ser un esfuerzo de la academia para estar cerca de los tambores. A mí me pareció eso tan hermoso. Entonces, un esfuerzo de la academia para estar cerca de los rituales, de este círculo hermoso de pensadores y de cuidadores del universo que teníamos esta mañana y también con Carlos igualmente. Entonces, unos conceptos un poco más abstractos. ¿Qué significa un mundo relacional no dualista? Aunque sea que expliquemos esto bien nomás, con eso yo creo que podemos quedar contentos por lo pronto. Que la vida es una profunda interrelación e interdependencia. De nuevo, eso lo podemos entender intelectualmente, pero vivir con la conciencia de la interdependencia de una forma radical es completamente difícil. Los budistas llevan 2500 años tratando de hacerlo y siguen siempre intentando. Los budistas han desarrollado una teoría de la mente, de la interconexión e interdependencia. Thich Nhat Hanh, por ejemplo, su maestro budista dice, el ejemplo de la flor, que es muy bonito, la flor no existe, la flor interexiste. Para que la flor exista necesita del aire, de la lluvia, de las abejas que polinan, y del suelo, y del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el concepto más abstracto. En una ontología relacional, nada preexiste las relaciones que lo constituyen. En el mundo moderno pensamos que yo, por ejemplo, como individuo, tú, cualquiera de nosotros, preexistimos las relaciones que nos han creado. Esa cuestión del individuo es una cosa que no tiene ningún sentido desde muchos puntos de vista, ¿no es cierto? Nos creemos individuos que preexistimos a algo. Entonces estamos viendo los mundos relacionales que se levantan. En la ontología contraria, opuesta, y esto es muy esquemático, muy simplista, pero bueno, sirve, es la ontología, digamos, moderna, dominante. Aún dentro de la modernidad hay otras ontologías, otras formas de la modernidad, pero digamos en la modernidad dominante cartesiana, objetivizante, instrumentalizadora, que se basa en estas divisiones entre naturaleza y cultura, entre nosotros y ellos, entre sujeto y objeto, en esa idea de que hay una naturaleza con muchas culturas, y no en la idea que queremos introducir desde el pensamiento relacional de que hay muchos mundos. No hay una sola naturaleza, hay muchas naturalezas, hay muchos mundos. El mundo es hecho de muchos mundos. Y que por tanto nosotros los modernos, y se les pregunta a todas y todos ustedes, por lo menos los modernos, incluyéndome a mí, ¿quién no se cree individuo? Seguro casi nadie va a levantar la mano. Porque nos creemos individuos que vivimos en mercados, en economías que son economías de mercado, que tenemos una cosa que se llama ciencia, que nos da la verdad, y la verdad está construida sobre un solo mundo real. Pero si dejamos esa premisa de que hay un solo mundo real, si el mundo del universo es todo un flujo incesante de formas y de materia y energía y de todas estas cuestiones de que nos hablan las cosmologías realmente antiguas del África, de la India, del Asia, de la América Latina, de Abya Yala, entonces vemos que esto es una simplificación bastante violenta. Bueno, vamos a hablar un momento de surgimiento del territorio en América Latina, porque me parece que, especialmente para aquellas personas que les interesen los movimientos sociales, y que de pronto estén haciendo tesis desde esta perspectiva, especialmente usando
literatura de la geografía, o de la antropología, o de la filosofía política, por ejemplo, es interesante cómo surge. Algunos de ustedes, los más viejitos como yo, recordarán que las luchas de los 60 eran luchas por la tierra para el que trabaja, la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, todas las luchas por la tierra. Siguen siendo importantes, pero en los 80 se empezó a comenzar algo interesante. Muchos colectivos empezaron a hablar de territorio y no de tierra. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Y qué significó ese cambio? Y que el territorio fue un concepto introducido por los movimientos sociales. No fue un concepto que surgió de algún académico por allá en Bogotá o en Washington o quién sabe dónde. Entonces, y que introducir el concepto de territorio permitió resignificar una serie de preguntas claves como la conservación, la biodiversidad, el desarrollo, porque se trataba ahora de una política de territorio, territorial. La ley 70 de comunidades negras, muchos la conocen, precisamente la ley de derechos colectivos, culturales y territoriales para las comunidades negras del Pacífico y otros territorios afrodescendientes, se lograron titular más de 5 millones de hectáreas en el Pacífico. Por aquí hay personas que saben muchísimo más de eso que yo. Entonces, ¿qué es el territorio? Les voy a, en 2 minuticos, mostrar muy brevemente una conceptualización del proceso de comunidades negras. Esto llevaría, digamos, 2 horas explicarlo, pero muy brevemente, que surgió en los 90s del trabajo del PCN en conversación con colectivos indígenas también en distintas partes de Colombia y otros, obviamente otros grupos de comunidades negras también. Bueno, el territorio como, digamos, si nos volvemos al río Guapi, territorio como el espacio efectivo de apropiación por parte de la gente de su entorno. Entonces la gente va apropiándose del territorio, dejan unos montes de respaldo, crean una finca con policultivo, van y vienen por aquí y por allá, toda esta cuestión, mantienen su cosmología de sus mundos. Luego aparece otro concepto interesante, que es un concepto que me parece que sigue siendo válido, el concepto de territorio-región. Entonces, pensando que es el Pacífico. Esto fue la década de los 90, que fue la gran década del Pacífico. Que el territorio-región es un territorio, el Pacífico como un territorio de grupos étnicos. Eso ya surge como el concepto político, teórico político de un grupo de activistas, entre activistas indígenas y activistas afrocolombianos. Y que la autonomía es lo que articula el proyecto de vida de las comunidades, que es la apropiación efectiva de los territorios, con el proyecto político del movimiento. Entonces miremos muy brevemente, no los van a alcanzar a ver allá atrás, pero solo marcaré una cuestión, los diagramas que surgieron de esa época. El original de esto es de 1999 o 2000, y ya aparecía el concepto de buen vivir. Esto realmente es un reporte escrito por Livia Grueso, una líder del PCN extremadamente brillante y capaz, donde ya se ubica el buen vivir como el centro, el objetivo, digamos, el propósito del territorio y el proyecto político del movimiento, que es la defensa del territorio-región, que tiene que ver con la organización étnico-territorial. La CIN, todos los grupos indígenas y afrodescendientes tienen sus organizaciones étnico-territoriales, y que lo que vincula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político del movimiento es el concepto de autonomía. Entonces, este me parece que es una representación muy interesante, cartesiana, euclidiana, todo lo que queramos llamarla. Es una abstracción del pluriverso, pero de nuevo, como intentando en la conversación con el Estado, con las ONGs, con el aparato del desarrollo, etc. Bueno, un par de cosas más sobre el territorio, luego empezamos a concluir. Un poquito más de agua. Esto me lo decía un mayor en Tumaco. Él decía, tierra puede tener cualquiera, pero el territorio es otra cosa. De nuevo, es una visión ontológica del territorio, como la llamamos los académicos de esta perspectiva. El territorio es mucho más que tierra. El territorio no tiene fronteras, el territorio no es fijo, el territorio se anda, se recorre, se apropia. El territorio es la vida, el territorio es el parentesco, el territorio es el bosque, el territorio son los múltiples usos que se da al bosque, el territorio es el agua y el mar y el río, todo es el territorio. El territorio es un mundo. Carlos Walter Porto Gonçalves, que es un geógrafo brasileño,
muy interesante. ¿Alguien ha oído hablar de Carlos Walter? ¿Aquí? Ok, algunos, bueno, me alegra. Es un tipo muy interesante que se ha dedicado a pensar esta cuestión del territorio y la perspectiva de los movimientos sociales del territorio. Entonces él dice, él distingue entre territorio, que digamos es el espacio físico, territorialización, que es la creación de las condiciones para que los pueblos continúen perseverando en los territorios, y territorialidades, que ya son, digamos, esas identidades, culturas y ontologías que surgen de los territorios. En los territorios ocurre lo que algunas personas, incluyendo Adolfo Albán, que aquí nos acompaña de la Universidad del Cauca, dice, de ahí se crean las condiciones para la reexistencia. En estos días le escribí a Adolfo y le decía, bueno, yo te oí una vez decir una cosa que me gustó mucho, que el problema hoy en día, el cambio climático, la crisis, toda esa cuestión, no es un problema de ciencia, sino las condiciones de la existencia. Y eso es lo que nos dicen precisamente todos los pueblos y los conocedores y conocedoras de las comunidades, es de cómo vivimos. El problema es cómo queremos vivir, el problema es qué mundo queremos, el problema no es de falta de ciencia, el problema no es de más otro tipo de economía, otro modelo económico, otra forma de hacer el desarrollo, no. El problema es de cómo queremos vivir. Bueno, entonces, no se me sigue yendo a... De nuevo, otra forma un poco más teórica de volver sobre lo mismo, y ya empiezo a concluir. Ya mencioné el primero. Hay dos biólogos chilenos, que posiblemente algunos de ustedes biólogos aquí conozcan, Humberto Maturana y Francisco Varela, que son biólogos que han pensado casi como si fueran de los territorios, de los pueblos. Ellos piensan desde una corriente en la filosofía que se llama fenomenología. Y la fenomenología es esa corriente de Occidente, una de las pocas, que no es dualista, es decir, que no se basa en la separación entre mente y cuerpo, sujeto, objeto, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen que hay una continuidad ininterrumpida entre nuestro ser, nuestro hacer y nuestro conocer. Conocer es ser y es hacer. Es decir, los modernos nosotros por un lado somos, por otro lado conocemos, por otro lado hacemos, ¿no es cierto? Pero en la ontología relacional, ellos vienen de una visión, digamos, profundamente relacional, es así. Los antropólogos y ecólogos que trabajan, digamos, dentro de la interrelación entre ecología y antropología han hecho unos estudios muy hermosos, casi que en cada país del mundo hay. En Colombia tenemos antropólogos y ecólogos como el doctor Estrepo, Astrid Ulloa, Patricia Vargas, que han hecho trabajos muy hermosos en el Pacífico y han escrito libros sobre esto, sobre cómo precisamente en las concepciones de naturaleza de muchos pueblos indígenas y pueblos territorio hay una continuidad entre los mundos biofísico, humano y sobrenatural. De nuevo, los modernos partimos todo eso. Los modernos estamos obsesionados con separar y fragmentar. Bueno, y ahora comienza la última parte de la presentación y un poco de conclusión. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo vemos el momento actual? El momento actual es un momento muy difícil, un momento muy duro, pero muy esperanzador al mismo tiempo. Por un lado, podemos ver que la globalización neoliberal avanza, las locomotoras del desarrollo. El presidente Santos no pudo haberse encontrado una metáfora más descriptiva y más anacrónica al mismo tiempo que las locomotoras del desarrollo. Una imagen del siglo XIX que es la imagen que arrasa y que transforma, arrasando. Entonces es una guerra contra los mundos relacionales. La guerra la vimos en el norte del Cauca todo el tiempo. La estrategia de vaciamiento del territorio por las retroexcavadoras, que es la que más está avanzando hoy en día en el norte del Cauca, especialmente las comunidades negras como la comunidad de La Toma, pero también en muchas otras partes, es una guerra de destrucción de los mundos colectivos. Es una guerra de ocupación de los territorios para expandir caña, para meter lo que sea. En el Pacífico lo está pasando todo el día. He trabajado 20 y pico años en el Pacífico, les podría contar muchísimo más de eso, pero por lo pronto simplemente les digo, allí hay una nueva ola de reocupación, de ocupación fuerte. El nuevo plan de desarrollo del gobierno, todos somos Pacífico, todos somos algo así, es un nuevo plan de intento de reocupar. Y el acaparamiento de tierra que está pasando en todo el mundo a nivel mundial es precisamente también esto. Ay, creo que nos quedamos sin... no. Bueno, la ganadería extensiva igualmente. Y la ganadería extensiva en zona del área del Valle del Cauca, que ha sido tan destructiva,
la ganadería extensiva en la costa atlántica, en los llanos, que están midiendo por todo lado, es estrategias de ocupación. Los conflictos ambientales son conflictos ontológicos, no solamente conflictos sobre la destrucción de recursos, son conflictos sobre modos de ver la vida. Es muy sencillo realmente. Entonces esta defensa, de hecho es Francia Márquez en Bogotá, es una defensa que surge de raíces parcialmente comunitarias, porque no son comunidades, digamos, puras, intocadas, ni mucho menos, son comunidades que son comunidades realmente existentes, con lo bueno y lo malo y lo feo que hay en toda comunidad realmente existente, incluyendo la moderna, urbana, etcétera, pero también las de comunidades étnicas, que surgen, pero de todas formas, de prácticas no capitalistas y no liberales hasta cierto punto. Bueno, ahora sí, unas conclusiones en los 7 minuticos que me quedan. Entonces volvemos al principio y decimos que estamos tratando de introducir una perspectiva relacional del territorio y de las luchas, que es una perspectiva que busca también darle eco hasta cierto punto a las perspectivas de los colectivos y las comunidades, de que los territorios son espacios para la creación de mundos comunales, de mundos relacionales, y que verlo así nos ayuda como una estrategia política más clara de defensa de los territorios, de que los mundos y territorios no son estáticos como los quieren decir los medios. Nadie quiere, ninguna persona de comunidad indígena está diciendo que queremos quedarnos en el pasado ni volver a... Simplemente quieren hacerlo bajo condiciones de autonomía, de que el tejido relacional, de nuevo, como Olga Lucía y don Vicente nos mostraron esta mañana, es el fundamento de la práctica para enactuar un mundo relacional, y que la defensa de la madre tierra, que es tan importante para todos los pueblos originarios del mundo, especialmente en América Latina vía llana, son precisamente también una expresión de la política ontológica de los colectivos. La pregunta clave por los movimientos entonces es la siguiente. Yo creo que esta mañana oímos la pregunta: ¿cómo mantener las condiciones para la existencia y la reexistencia frente al embate desarrollista, extractivista y modernizador, frente a las locomotoras? Y creo que es la discusión que estamos haciendo también aquí en este congreso. ¿Y cómo puede la endobiología contribuir a esa estrategia de reexistencia de las comunidades? La MIC, la Minga Social y Comunitaria, enfatiza siempre por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía. La autonomía, un concepto clave. La autonomía es un principio de la interexistencia. La autonomía es el principio político, obviamente, de cambiar las tradiciones tradicionalmente, como le dice Gustavo Esteva en México. Cambiar desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, como lo decía una lideresa afrocolombiana en el encuentro de otras economías en Buga hace un par de años. Entonces la autonomía es una práctica política de los colectivos y de los movimientos que es muy importante. Es un concepto clave hoy en día, la autonomía y lo comunal, el buen vivir. Y finalmente que hay un movimiento de transiciones. Estamos en un proceso de transiciones. Yo podría contarles aquí, porque llevo 10 años recogiendo narrativas de transición a nivel mundial, en el norte global y en el sur global, y que a veces aquí como que nos quedamos y nos apabullan los eventos, pero que si empezamos a mirar que en muchas partes del mundo la transición ya está ocurriendo, de que cuando hacemos reuniones como estas, la transición está ocurriendo, de que cuando los pueblos se levantan, la transición está ocurriendo. Entonces no pensamos, no nos dejamos abatir tanto, somos un poco más cautelosamente optimistas de todas formas, de que hay vida después del extractivismo, de que ya, por ejemplo, el grupo de Eduardo Budinas y en varios países de Sudamérica hay toda una estrategia muy elaborada de transiciones al post-extractivismo, que son estrategias viables, factibles hoy en día, aún por los estados. Entonces, de que esas estrategias están orientadas hacia el buen vivir, hacia el Ubuntu, de que nos hablan las comunidades afrodescendientes, es un concepto que viene del África del Sur, muy hermoso. Yo soy porque tú eres, yo todo existe, es el principio de la interdependencia, de la interexistencia, de que el buen vivir y el Ubuntu no son otra forma de desarrollo,
es una contrapropuesta al desarrollo. Es una cuestión muy diferente al desarrollo. Ya la mayoría de ustedes han hablado del buen vivir, los planes de vida de las comunidades son planes para el buen vivir. Y finalmente, creo que me voy a saltar esta, para llegar a una pequeña advertencia que yo estaba notando en las últimas veces que estaba en conferencias en Colombia, que digamos el gol que quiere meter el Estado a los territorios, a las reservas campesinas, territorios colectivos, es el gol de que tienen que empezar a ver sus territorios en términos de productividad y eficiencia. Y verlo de esa forma quiere decir alianzas con la gente que puede producir productividad y eficiencia, que son los capitalistas. Porque las pobres comunidades, ¿qué productividad y qué eficiencia, no es cierto? Pero miremos de nuevo con los ojos de la relacionalidad y miremos cómo las comunidades tal vez son más productivas y eficientes que el llamado sector moderno. La múltiple productividad de la agroecología, que nos dice la agroecología, de los suelos, de las semillas. La gente que vive, por ejemplo, ya hay un grupo de gente en Colombia, en los páramos, en las ecoaldeas, que dicen, no, es que nosotros estamos cultivando el agua. Y eso es lo que hacen, estamos creando el agua para el país, para el universo, de que son más competitivos, somos más competitivos para recrear la vida, no tanto para recrear el capital, menos mal, pero para recrear la vida, para la dignidad, para el buen vivir. Entonces, de nuevo, que hay que revertir la película, invertir la película y decir, no, es que ustedes, los que piensan que son eficientes y productivos, ustedes están siendo eficientes y productivos en lo que destruye, en lo que ya sabemos que no funciona, en lo que está causando el calentamiento global, en lo que está causando la devastación ecológica, social y cultural a nivel planetario hoy en día. Podría hablar del Papa en este momento porque se me viene a la cabeza, porque el Papa anda en esta onda, ¿no? Las neurociencias como estrategia política para esa redefinición. Entonces, podemos pensar en la neurobiología como estrategia política que nos ayude a esta redefinición. Y había, papá, yo no sé qué pasa con... Tal vez se lo apunto por acá. Claro. Bueno, esta es la última, les prometo. Un concepto muy bonito que encontré de Brigitte Baptiste, que por aquí nos está acompañando, nos va a dar una charla mañana, en un textico muy corto. Ella hablaba de ecologías de escala. Y las ecologías de escala es una contrapropuesta también a lo que nos llaman siempre la economía de escala. Es que los territorios colectivos no tienen economía de escala. Es que las pequeñas parcelas campesinas no producen economías de escala. Es que las ecoaldeas que no sirven para nada, son experimentos completamente locales. Entonces pensar en ecologías de escala, la microescala, las redes de experiencias alternativas que empiezan a conectarse las unas con las otras a nivel mundial, porque esto está empezando a pasar a nivel mundial. Y tenemos que verlas, aunque no salen en las noticias, porque nunca saldrán en las noticias, tal vez afortunadamente, porque entonces estamos a pensar desde esa perspectiva. Tenemos una campaña para el Pacífico, algo así como pues llevamos avanzando muy poco a poco, muy limitadamente, de que hay otro Pacífico posible. Estamos empezando a pensar en otro valle geográfico del río Cauca posible, estamos empezando a pensar en otras regiones del norte del Cauca posibles, y que los colectivos lo tienen muy claro. ¿Cuáles son las otras? Claro que hay otros modelos posibles. Otro modelo posible, el modelo agroindustrial de la caña en el valle del Cauca, que se sigue celebrando, ahora los industriales de la caña están llorando todos los días en los periódicos que porque les van a poner aranceles, pero si llevan 150 años de beneficiarse de subsidios, aranceles y de todo, y producir una devastación ecológica impresionante en el Valle del Cauca, y que ya el Valle del Cauca, la caña tiene que llegar a su fin, y que ya podemos reimaginarnos el Valle del Cauca, rediseñar el Valle del Cauca como realmente un pluriverso de formas socionaturales, culturales, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Esta mañana, si mal no recuerdo, don Vicente Peña hablaba de algo así como que el lenguaje, el sabor de las cosas que da el lenguaje de uno, el lenguaje de la tierra. El lenguaje que viene de las raíces y de la tierra, que tiene un sabor particular y un sabor especial. Y yo creo que todos hemos experimentado un momento en que de pronto en otro país, tratando de hablar otro idioma, como que uno no alcanza a expresar lo que quiere.
un mundo, un lenguaje es un mundo. Hay un filósofo hace tiempo que dijo, imaginar un lenguaje es imaginar una forma de ser, es imaginar un mundo. Imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vivir. Entonces, desde ese punto de vista, yo se me pregunto, bueno, digamos que, y casi que le hubiera preguntado esta mañana a Olga Lucía o a don Vicente, que si digamos, un blanco mestizo creciera en el territorio nasa y aprendiera la lengua nasa y tuviera sus prácticas con sus amiguitos de la comunidad, ¿sería nasa o sería blanco? Sería un blanco mestizo. Y hay un debate, ¿no?, en la antropología de si una persona realmente puede llegar a habitar completamente el mundo de otra persona. Y a nivel interpersonal sabemos que eso es imposible. Por más que las dos personas se interpenetren, siempre son, hasta cierto punto, los mundos son diferentes. El debate también es sobre los mundos, si los mundos son conmensurables o inconmensurables. Es decir, que es la pregunta del relativismo cultural. Entonces ahora, en esta nueva tendencia de la ontología política, lo que se enfatiza es que no es los mundos completamente separados, como el modelo de la mesa de billar, donde las bolas están completamente separadas, se chocan las unas a los otros, pero tampoco es el modelo del relativismo cultural, de que hay un solo mundo y hay muchas respuestas a ese mundo, muchas culturas, y que bueno, todas las culturas tienen su derecho a su respuesta, porque tampoco es eso, que más bien lo que estamos viendo es que son mundos en conexiones parciales los unos con los otros, pero que no se agotan, completamente no se definen en esa interacción. Hay una metáfora que usan dos amigas feministas geógrafas, Julie Graham y Katherine Gibson. Ellas usan la siguiente analogía. Ellas dicen, en toda sociedad patriarcal, que son todas las que conocemos, las mujeres están subordinadas a los hombres, pero los hombres no definen a las mujeres, al menos no por completo. Es decir, el mundo de las mujeres sigue siendo un mundo diferente. Lo mismo, todos los mundos hoy en día están en cierta forma tocados y transformados por la modernidad de origen europeo, lo que en la teoría colonial llamamos el mundo moderno colonial, el sistema mundo moderno colonial. Existimos dentro del sistema mundo moderno colonial. Sin embargo, antes pensábamos, en las teorías anteriores pensábamos, no, es que el mundo moderno colonial, el capitalismo, digamos, ocupa por completo y destruye los otros mundos y los subordina, y de esos mundos no queda nada. Hoy en día vemos que esos mundos, después de 500 años, por ejemplo, y 400 y pico años, en el caso de los mundos afrodescendientes, continúan existiendo y continúan afirmando una existencia, continúan diciendo, como dijeron los compañeros zapatistas el 1 de enero de 1994, ya basta, y que aquí estamos todavía. Después de 500 años de genocidio, aquí estamos, somos un mundo, y no queremos ser ustedes. Queremos conversar con ustedes, queremos coexistir con ustedes, queremos coinventarnos, si se quiere, con ustedes, pero no queremos ser ustedes, no queremos su Estado, no queremos su mercado, o bueno, ahí un poquito el mercado está bien, lo utilizamos a veces. Entonces, me parece que los mundos ahora están abocados, y esto lo discutimos mucho en el trabajo con comunidades negras, abocados a tratar de mantener su autonomía y digamos, sus principios cosmológicos, sin perder la posibilidad de relacionarse con los mundos de la modernidad. Entonces, el concepto de conexiones parciales, en el cual siempre hay un exceso. De nuevo, el mundo moderno capitalista no define por completo todos los demás mundos, siempre hay algo que se les escapa, y allí está precisamente la posibilidad de reconstruir, del diálogo para la reconstitución de mundos a nivel planetario. Bueno, esta era como un poco la primera pregunta. ¿Existían o no los territorios antes del 92? Es una pregunta muy interesante. Para los modernos el territorio no existía. Existía la tierra. Más aún, para muchos campesinos existió la tierra, no existe el territorio. Yo diría que para las comunidades indígenas siempre ha existido el territorio, porque ya lo sabemos, que siempre han pensado desde una concepción territorial de la vida. Pero para nosotros y para los activistas, aún para los activistas, digamos, de comunidades negras con que yo he trabajado, el territorio comienza a existir realmente en los 80s, especialmente en los 90s. Los 90s es una gran década de las luchas territoriales.
donde ya uno empieza a ver pancartas, las movilizaciones. No queremos, nuestra lucha no es solamente por la tierra, es por el territorio, ¿no? El territorio como entendido, digamos, en esa visión mucho más compleja de la palabra. Eso es una pregunta de la filosofía del lenguaje. Por aquí creo que hay algunos expertos en esta cuestión que saben mucho más que yo, si algo existe por fuera del lenguaje, si algo solamente comienza a existir cuando se nombra o no, pero bueno, yo no me meto más por esos lados. La formulación de los conocimientos ancestrales, yo creo que los proyectos de las comunidades, digamos las universidades, la Universidad MISAC, las universidades indígenas, las universidades autónomas, en algunos espacios donde hay un diálogo, verdadero diálogo interepistémico, por ejemplo, en la maestría de estudios interdisciplinarios para el desarrollo que la Universidad del Cauca, el programa de estudios interculturales, el programa de estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma Simón Bolívar, de que allí realmente entonces se está abordando esta pregunta con los conocedores y conocedoras de esas comunidades étnicas, de cómo, hasta qué punto conviene o no conviene formalizar, es posible formalizar, qué significa un diálogo interepistémico realmente, ¿es realmente posible o no es realmente posible? Entonces una pregunta en abierto, una pregunta muy importante. Y finalmente, la pregunta de los mundos urbanos, en realidad la forma en que yo lo expresaría es cómo se relacionan los mundos, digamos, locales, territorializados, con un mundo que no quiere relacionarse con ellos, que es el mundo, digamos, de la globalización neoliberal. Porque a este mundo no le interesa relacionarse, le interesa imponerse. Cuando se relaciona es muy superficial, un poquito de participación, un poquito de dialoguito de saberes por aquí, por allá, un poquito de desarrollo sustentable, pero que realmente es un mundo que no quiere relacionarse. Es un mundo que sigue queriendo imponer su visión imperial de mundo, que quiere seguir, digamos, destruyendo, empieza a ocupar los mundos, porque de la ocupación del mundo depende la continuidad de la acumulación de capital, por un lado, pero también la pervivencia de este mundo, del sistema mundo moderno colonial. Entonces, de nuevo, los mundos están en conexiones parciales, los unos con los otros, y hay que empezar a ver cómo esas conexiones se están dando, cómo y qué sigue siendo la diferencia en esas relaciones. Bueno, acá estoy tratando de hacer un ejercicio relámpago de unir varias preguntas que son relativamente similares. Entonces vamos con las siguientes grupo de preguntas que todas se refieren a estrategias para alcanzar el buen vivir. ¿De qué formas o maneras se puede lograr revertir la globalización en los pluriversos y en el común buen vivir? Sí mismo nos preguntan. Hablaste al principio de la relación tecnología-territorio como un tema de diseño. ¿Cómo podemos ver o abordar esto en los espacios educativos? ¿Cómo puede apoyar la academia e investigadores a que las comunidades logren el buen vivir? ¿Qué herramientas y métodos pedagógicos podemos utilizar los jóvenes como medio para expandir el entendimiento interdependiente e interrelacional del buen vivir? ¿Y qué papel juega el Congreso y la comunidad etnobiológica en la coyuntura actual de la criminalización de la autonomía indígena, específicamente referente a la detención arbitraria de Feliciano Valencia? ¿Nos quedamos callados? ¿Puedes repetir la última un momento? La última dice, aunque está dirigida para Alfredo, no sé quién será Alfredo, pero bueno, ¿qué papel juega el Congreso y la comunidad etnobiológica en la coyuntura actual de criminalización de la autonomía indígena, específicamente referente a la detención arbitraria de Feliciano Valencia? ¿Nos quedamos callados? Bueno, comencemos con la última. Es decir, mi interés no es dictar, digamos, política, ni mucho menos a la asociación, pero me parece, y es posible que ya lo estén considerando, que del Congreso debería salir una resolución condenando la situación que está ocurriendo, particularmente con Feliciano Valencia. Solo lo he conocido a él un par de veces y por lo que conozco de él me parece que es un líder realmente comprometido, brillante, intachable, pero no conozco las historias desde adentro
Yo creo que ustedes la conocerán mucho mejor que yo. Algunos de ustedes han escrito libros en el contexto de los territorios del norte del Cauca, Nasa y Misak. Entonces, yo creo que es muy importante poner atención. Es parte de lo que el tejido de comunicación de los Nasa llama el proyecto de muerte del capital y de la modernidad. Es parte de ese intento es una reacción, obviamente, a la nueva movimiento, la nueva ola del movimiento de liberación de la madre tierra, y que por tanto las élites regionales, con la complacencia del Estado, y me imagino que los estamentos policiales y militares, están arremetiendo de nuevo, hasta cierto punto, utilizando cínicamente los ceses a fuego, el proceso de paz, etcétera, etcétera. Entonces sí me parece muy importante que el colectivo, y sea una asamblea general, se considere hacer un manifiesto, una resolución de este tipo. Bueno, todo el paquete de la pregunta sobre el buen vivir. El buen vivir es muy interesante porque el buen vivir lleva unos 15 años de vida. Hay un debate sobre quién empezó a usarlo, en dónde, en Bolivia, en Ecuador, bueno. Hay muchos buenos vivires para comenzar, es importante aclarar, no hay un solo buen vivir. Y Eduardo Budinas y Alberto Acosta y Esperanza Martínez en Ecuador, que han pensado mucho sobre el buen vivir, siempre comienzan por enfatizar eso. Hay un buen vivir quichua, hay un buen vivir aymara, hay un buen vivir achuar, hay un buen vivir de las comunidades, digamos, del Amazonas, de los Andes, de los afrodescendientes, hablan ahora del buen vivir. Nosotros los urbanos tenemos que empezar a hablar del buen vivir dentro de los contextos urbanos, dentro de los conceptos urbanos de clases populares, de clases medias. Sin duda tenemos un desafío muy grande en repensarnos comunalmente y relacionalmente, en recomunalizar los territorios urbanos. Hay experiencias muy interesantes en Buenaventuras con jóvenes, donde las condiciones más duras están tratando de, como ellos dicen, marcar territorio y recrear territorio. Entonces allí hay un desafío para nosotros, digamos, los urbanomodernos de clase media, urbanomodernos de todas formas, en cómo imaginamos el buen vivir en los contextos urbanos. El buen vivir es una cuestión de diseño, sin duda. Es como diseño ontológico, como lo podríamos llamar hoy en día. Es decir, toda comunidad practica el diseño de sí misma. Cuando nos hablaban esta mañana de las comunidades NASA siempre se están diseñando, autodiseñando. Es un diseño autónomo, desde la autonomía. La autonomía, como lo define Francisco Varela, el biólogo, de nuevo, ocurre cuando una comunidad actúa en base a sus propios recursos, a sus propias formas de ser, a sus propias normas. Entonces desde allí hay que pensar el buen vivir también. Que hay muchos buenos vivires, pero el buen vivir tiene que ser algo localizado y territorializado. ¿Cómo los académicos podemos apoyar el buen vivir? Yo pienso que la trayectoria, digamos, de las academias críticas, tenemos que seguirlas profundizando, tenemos que seguir participando en el proyecto teórico-político de academias otras, de universidades otras, de pensar desde el sur. Hay muchas ideas ahora circulando del pensamiento decolonial, de que todo esto conlleva a que también pasemos de la crítica a la propuesta, participemos más en las discusiones de política y de política pública, aún sobre el buen vivir. Me parece que los intelectuales académicos ahora nos quedamos muy cortos en tratar de influir en los debates públicos del momento en los países. Yo creo que los colegas y colegas mexicanos son mucho más activos en eso que nosotros en Colombia. Como dicen algunos intelectuales como William Ospina, por ejemplo, que es muy activo políticamente, dice: Colombia es un país ensimismado, no mira para América Latina, no piensa latinoamericanamente. Ustedes en la neurobiología siempre han pensado latinoamericanamente también, es muy interesante eso. Pero la academia colombiana ha sido muy centrada en sí misma, y el problema de la violencia, y se quedan allí, toda la cuestión. Es muy importante debatir estos problemas en las academias colombianas y tratar de abrir espacios, ¿no?, para el buen vivir en medio de las contradicciones, porque la academia hoy en día, casi a nivel mundial, está cada vez cediendo más a las presiones para formar estudiantes para la globalización.
Es decir, que los estudiantes tengan éxito en la globalización entendida como globalización de profesionales en el mercado. Pero lo que yo digo siempre es invertamos la película. Ya sabemos que eso es un callejón sin salida, ya sabemos que esa universidad es universidad del pasado, ya sabemos que formar empresarios y estudiantes para que ejerciten el proyecto globalización neoliberal de un proyecto de muerte. Entonces, empujemos, presionemos a las universidades para que realmente contribuyan a crear espacios para formar profesionales de la vida, profesionales del buen vivir, profesionales de la transición. ¿Dónde están los profesionales de la transición? Yo los veo a ustedes y digo, bueno, ustedes son las y los profesionales jóvenes de la transición, los que nos van a llevar a otros mundos, los que van a crear los mundos del futuro, que realmente van a ser los mundos donde finalmente los humanos y los no humanos podamos coexistir de maneras mutuamente enriquecedoras. Bueno, muchas gracias. Vamos con una última pregunta que me parece que es importante que traigamos este contexto, y además son dos preguntas, pues, es una reflexión basada en dos preguntas que le pedimos sobre un tema que de alguna manera nos hermana a los colombianos y mexicanos, de los cuales estamos muchos acá. Entonces la primera dice, ¿qué opina del concepto de paz territorial para el posconflicto? Y la otra pregunta dice, ante los evidentes y bien conocidos problemas sociales, políticos, económicos y ecológicos que enfrenta México, en muchos aspectos similares a los que ha sobrellevado e incluso superado Colombia, ¿qué mensaje puede compartir con los mexicanos que hoy estamos presentes en su charla? Y finalmente, esto no es una pregunta, pero es una invitación que me parece importante que reciba. ¿Cuándo va a ir a Cherán? Cherán en Michoacán, México. Entonces allá sabe que lo están esperando con todo el gusto. Muchísimas gracias por las últimas preguntas. Ya me estoy quedando sin voz, pero me interesa responder las preguntas. La primera para mí es, en cierta forma, es sencilla de responder, es decir, de responder en el principio. En la práctica será muy diferente, muy difícil de hacerlo. La paz territorial. Una cosa que tenía en mi presentación, porque estaba muy larga, quité, es un textico, una cita del PCN, de los activistas afrocolombianos, que dicen que no podemos pensar la paz territorial con las concesiones del territorio actuales. Hay que repensar el territorio, hay que renegociar cómo se concibe el territorio. Territorios colectivos es una forma de renunciarlo, reservas campesinas es una forma de renunciarlo. Yo también lo diría que, utilizando el concepto de un estudiante de doctorado de la universidad donde yo enseño en Estados Unidos, en Chapel Hill, que es colombiana, está haciendo sus tesis en geografía en Montes de María, y ella lo que está viendo allí es que el discurso del posconflicto es un discurso en base a lo que ella llama la paz liberal. Es una paz liberal o neoliberal. Es decir, es claro, queremos la paz mientras el modelo de desarrollo no se cuestione, mientras la palma siga estando allí, mientras podamos seguir invirtiendo en los grandes capitales de los capitalistas, mientras ustedes básicamente sigan ¿cómo se dice? Sin, digamos, una demanda social y política realmente fuerte. Entonces, la paz liberal, la paz que nos ofrece el gobierno para el posconflicto y la justicia y transición en buena parte son conceptos desde la sociedad liberal. Entonces, ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo pensamos de nuevo el posconflicto con las categorías que no son las categorías que crearon el conflicto? Categoría de territorialidad para la productividad, las categorías de derechos en términos individuales, las categorías de territorios también concebidos en términos de propiedad individual. ¿Cómo vamos más allá de todos esos conceptos liberales? ¿Cómo nos adentramos en las demandas no liberales y no estatales y no capitalistas de los movimientos y los colectivos? Que es lo que surge y nos enseñan mucho hoy en día las comunidades indígenas, sobre todo de Bolivia y del Ecuador, que están metidos en lo que mucha gente teoriza hoy en día. Por ejemplo, Raquel Gutiérrez Aguilar en México, Saúl Sibeki, Pablo Mamani, dicen que lo que está ocurriendo es el surgimiento de formas no liberales, no estatales y no capitalistas de pensar el poder y lo social. Entonces, eso nos alimenta pensar el posconflicto más allá de la paz liberal. Hace poco estuve en Michoacán, en Morelia, no en Cherán,
y me enteré un poco, nos enteramos un poco con mi compañera de las luchas que están ocurriendo allí, muy interesantes, los procesos muy duros también. Siempre he pensado que Colombia y México, y en gran medida Perú también, son como la punta de lanza de la globalización neoliberal, en el sentido de son proyectos teórico-políticos para la derecha, de que empujan y empujan a ver hasta qué punto se puede exprimir y se puede profundizar el modelo sin que truene, como dicen en México, sin que se reviente del todo. Que está que se revienta por todos lados, pero que siguen empujando, siguen presionando. Y no es coincidencia que Colombia, México y Perú también son los países que han firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, son los que más, especialmente Colombia, ha sido completamente servil con respecto a Estados Unidos en toda su política externa, a través de toda su historia. No es coincidencia que son los países que tienen las violaciones de derechos humanos más altas en América Latina, que tienen los índices de desigualdad también entre los más altos. Entonces yo creo que allí sí con los compañeros y compañeras mexicanos compartimos una problemática muy tenaz, y estas conversaciones con ellas y con ellos son muy importantes en ese sentido. Bueno, muchas gracias.